El informe sobre desigualdad global 2022 presentado por el Laboratorio de Inequidad Mundial nos ha mostrado que el 10% de la población ha controlado entre el 50 y 60% de los ingresos entre 1820 y 2020, mientras que el 50% de las personas ha tenido entre el 5% y 15%, que el 1% de la población tenía 73 veces más ingresos que el 50% de las personas en 1820. En la actualidad, ese indicador es de 144 veces y que el comportamiento de desigualdad radica en factores políticos, institucionales e ideológicos frente al empoderamiento y distribución de las clases sociales. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial continuaremos abordando los resultados del estudio, en este caso en lo referente a la riqueza, a la formación de los patrimonios. Partamos por entender qué es riqueza. Los autores del estudio plantean un significado bastante sencillo pero poderoso, y es que mientras los ingresos es el comportamiento del flujo, la riqueza es la acumulación de este flujo, expresada normalmente en el ahorro, que luego ese ahorro genera una inversión. Esa inversión puede estar en una casa, en un vehículo, en una maquinaria, en una bodega, en bonos, en acciones, manteniéndose en esa cuenta de ahorros. La suma de las inversiones entonces termina siendo la riqueza. Esa riqueza puede cambiar por dos elementos, porque se genera mayor nivel de ahorro o hay una desinversión del ahorro, o por el cambio en los precios de esos activos en los cuales se generó la inversión, por ejemplo un cambio de precios en las viviendas. Ahora bien, los poseedores de esa riqueza son dos. Hablamos de los poseedores privados, es decir, la riqueza privada, que terminan siendo los individuos que poseen esas inversiones o crean unas instituciones para manejar esas inversiones, normalmente empresas. O la riqueza pública, que tiene que ver con lo que poseen los municipios, las gobernaciones, el mismo Estado. Normalmente la riqueza pública está expresada o se evidencia en las vías, en los colegios, las clínicas y también en empresas de carácter estatal. Entendido qué es riqueza, entonces esta cómo se puede medir o cómo se puede analizar. También los autores del estudio plantean que un indicador bastante claro es poder hacer un contraste en lo que es riqueza sobre ingresos, es decir, cuántas veces representa la riqueza los ingresos alrededor del mundo. Si analizamos los ingresos del 2020 alrededor del mundo, hablamos de 94 trillones de dólares. Por su parte, la riqueza eran 561 trillones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que la riqueza global representa entonces 6 veces los ingresos alrededor del mundo. Eso en términos prácticos, si tenemos un indicador de 6 en un país, quiere decir que si ese país dejara de trabajar, podría mantener los estándares de calidad durante 6 años, teniendo en cuenta la venta de esos activos. Con esa venta de activos se puede cubrir 6 veces. Han habido unos cambios marcados con el tiempo, porque hablamos que por allá en 1955 ese indicador era de 4,25 veces y ya hablamos de un indicador de 6 veces. Con el tiempo se ha generado un incremento en esa riqueza alrededor de los países. Pero cuando se le hace un zoom por los poseedores de la riqueza, ese indicador de 6, hablamos que si lo vemos en lo que es la riqueza privada, es un indicador de 5,25. Por otro lado, la riqueza pública es un indicador de apenas del 0,75. Por eso los autores del estudio dicen que con el tiempo los países se han vuelto más ricos, pero los gobiernos son bastante pobres. Ese incremento en la riqueza privada es evidenciado alrededor del mundo, en los diferentes países. Estamos hablando, si tomáramos solamente los países más ricos, en 1970 ese indicador de riqueza sobre ingresos estaba entre las 2 y 4 veces. Cuando nos vamos hacia el 2008, antes de que estallara la crisis hipotecaria, la crisis financiera, ese indicador ya rondaba entre las 4 y las 8 veces. Cuando se dio el estallido de esa crisis hipotecaria, entonces los precios de los inmuebles empezaron a caer y hubo un ajuste en esa relación entre riqueza e ingresos, pero los ajustes no fueron tan marcados. Los autores plantean que el volumen de riqueza que se está presentando actualmente es equivalente, si uno lo hiciera un análisis más como en perspectiva, al comportamiento que estaban teniendo los países ricos antes de lo que fuera finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es decir, antes de los efectos económicos y políticos que tuvieron las guerras mundiales. Para esa época, países como Reino Unido, lo que es Francia, lo que es Alemania, ese indicador de riqueza sobre ingresos era del orden de 7 veces. Luego de 1945, con el impacto que generaron las guerras, ese indicador disminuyó al orden de las 3 veces.
Luego, ¿qué ocurre? Cuando mira la evolución del tiempo, esa riqueza pública ha sido la que más ha tenido una disminución en sus volúmenes de participación. Uno diría recientemente que el efecto negativo de la participación de la riqueza pública tiene que ver con los elementos de la pandemia. Pues, los diferentes países cerraron, entonces los gobiernos tuvieron que empezar a inyectar recursos para mantener estándares en su población. Esos recursos provinieron de deudas, se incrementaron los déficits fiscales y de ahí que esa riqueza pública se generara, presentara diferentes niveles de afectación. Sin embargo, si uno analiza más atrás, no es ese efecto. Es decir, hay un efecto de deuda pública, porque cuando uno analiza la riqueza es esos niveles de inversión, pero hay que restarle la deuda que presentan los países para hablar de una riqueza neta. Entonces, cuando se hace este análisis un poco más histórico, estamos viendo un efecto donde los países se han endeudado más, incluso malas administraciones han llevado a países que caigan en un default de deuda, es decir, que no tienen los recursos para pagarlo. Y otro elemento es que, más o menos en los últimos 30 años, hemos sufrido un fenómeno de privatización, un volumen importante de empresas públicas asociadas en sectores energéticos, de telecomunicaciones, de servicios públicos, empezaron a ser privatizadas, entonces ahí se disminuye los montos asociados a la riqueza pública. Eso no es un problema del privado, el privado ha hecho su trabajo a partir de las diferentes reglas de mercado, más un problema en esa afectación de la riqueza pública por malas administraciones y por problemas asociados en el frente de la producción.